Estaba leyendo un artículo de psicología. Hablaba un poquito un término que me llamó la atención. Se llamaba el término que utilizaban en ese artículo optimismo ilusorio. Optimismo ilusorio. Mucho se ha dado en estos últimos tiempos esta como de pronto una moda de ver las cosas con extremado positivismo, ¿verdad? Se han hecho páginas en las redes sociales donde se llama literalmente sé positivo, piensa positivo y todo lo que tenga que ver con positivo, con optimismo y todo este tipo de cosas que no es malo en sí mismo, pero me llamó mucho la atención el artículo porque se llamaba así, optimismo ilusorio, y lo empecé a leer y los mismos psicólogos estaban notando que aunque ellos están de acuerdo con ser optimistas y tener una actitud positiva hacia la vida, hacia las situaciones adversas y todo tipo de situaciones en la vida, ellos mencionaban que hay un tipo de optimismo que puede llegar a ser peligroso para las personas. Y es cuando este optimismo está fuera de la realidad y cuando este optimismo lleva a las personas a tomar decisiones equivocadas, porque como su optimismo está fuera de la realidad, pierden sentido común a la hora de tomar las decisiones. Y ponían un ejemplo a lo mejor muy absurdo y muy extremo, pero lo voy a mencionar. Y ellos decían, imagínate una persona que sea de esta manera optimista al extremo, optimista ilusorio. Está en un barco y va navegando el barco y de pronto ocurre un incidente que el barco empieza a hundirse. Y dicen, este tipo de personas, eso lo mencionaba el artículo, dice, pueden empezar a tener tanto optimismo, tan extremo y tan exagerado, que empiezan a decir, no hombre, no va a pasar nada, ahorita todo se va a solucionar y todos vamos a estar bien. Y luego empezar a ver que el barco se va hundiendo y se va hundiendo más y más y más. Y la persona dice, no hombre, ahorita todo se arregla, no va a pasar absolutamente nada, ni para qué se preocupan, ahorita todo se soluciona, piensa positivo, ¿verdad? Y resulta que el barco se está hundiendo y toda la gente subió a los botes salvavidas, pero esta persona, porque estaba pensando fuera de la realidad, puso su vida en peligro e incluso pudo llegar a morir si el barco se hunde completamente por estar pensando con un optimismo ilusorio. Ahora, ¿por qué estoy comenzando con esta ilustración o con este artículo que yo encontré? Porque de pronto he visto que este mismo tipo de optimismo ilusorio, muchos lo han tomado y lo han agarrado para introducirlo a las iglesias y lo han transformado solamente de palabras, pero viene siendo básicamente lo mismo, ¿sí? Es cuando las personas le cambian la parte de optimismo y por hacerlo cristiano decimos vamos a tener fe, pero es una fe que no tiene solidez porque no está basada en la palabra de Dios. De otro modo, déjeme decirle, es una fe hueca, ¿sí? Las personas no tienen contenido de la palabra de Dios en sus corazones y en sus vidas, y de tal manera que simplemente empiezan a pensar que todo va a salir bien porque Dios está conmigo. En cualquier tipo de circunstancias y situaciones todo va a salir bien, siempre todo va a pasar bien, no hay ningún problema. Pero no tiene contenido, es simplemente otra forma de pensar positivo, pero vacunándolo de cristiano. Hay muchas personas que han agarrado la fe que debería ser la fe en Jesucristo. La verdad es que no les importa tanto en quién sea, solamente dicen, vamos para adelante, todo va avanzando, Dios está con nosotros, todo. Pero esta fe no tiene contenido en la palabra de Dios. Y la gente ha llegado hasta el extremo de pensar que simplemente por ser de Cristo, este tipo de optimismo ilusorio transformado o disfrazado de fe, que simplemente por ser de Cristo en esta vida nunca vamos a tener aflicciones. Hay personas que piensan así. Hay personas que han llegado a pensar que por estar en Cristo todas las aflicciones en tu vida van a desaparecer, o que no va a haber enfermedades. Quizá a lo mejor no lo dicen, pero así es su comportamiento, que por ser de Cristo no me puedo enfermar, y si me enfermo mejor no lo digo, mejor pienso positivo y digo que voy a creer que ya estoy sano y ya, y todo se va a componer en mi vida simplemente por un asunto de fe. Pero esa fe está hueca porque no está basada y fundamentada en las Escrituras. No quiero que me malentienda.
No estoy hablando que es malo tener fe, pero la fe tiene que estar sustentada por la palabra de Dios y por lo que Jesucristo dijo. Cuando tú ves la Biblia, ves que hubo creyentes que enfermaron y estuvieron graves. Cuando tú ves la Biblia, ves que hubo gente que sufrió aflicciones terribles. Incluso hubo creyentes que llegaron a ser mártires por el evangelio, a pesar de que eran de Cristo y eran siervos del Señor. Las aflicciones vinieron y ellos no estaban pensando una fe perdida, sin contenido. Ellos sabían las palabras de Cristo y por eso su fe y esperanza en el Señor no se quebrantó a pesar del sufrimiento. Yo quiero hoy ver a través de las Escrituras que la Biblia yo no quiero que usted piense que lo estoy llamando a ser pesimista y a ver todo negativo. Pero por otro lado, la Biblia no nos llama a tener una fe que no tiene contenido, una fe perdida solamente en nuestro intelecto, no está basada en la palabra de Dios. Lo que la Biblia nos llama es a tener una fe en la realidad, pero no en la realidad a como nosotros la vemos, sino a tener una fe, escúcheme esto, en la realidad a como Dios la ve. Y esto es lo que cambia completamente la forma de vida de una persona. Y la manera en que Dios ve la vida está escrita en su palabra. Me gustaría hoy demostrar algunas partes importantes que le pueden dar contenido a tu fe, para que no esté basada en algo hueco, a la realidad de cómo Dios ve las cosas en nuestra vida. Y espero yo que al terminar este mensaje, fe genuina haya en el corazón nuestro, no una fe sin contenido, ¿sí? Así que ¿cuál es la realidad de lo que vivimos según la palabra de Dios? Yo titulé este mensaje Entre dos mundos, y ahorita usted va a entender un poquito por qué este título. Pero el primer punto que yo quiero mencionar es que la Biblia nos enseña que vivimos en un mundo que prácticamente desde el principio quedó corrompido y quedó caído completamente. Esa es la primera realidad que la Biblia nos enseña, en la que vivimos todos los seres humanos. Así nos enseña la palabra de Dios. Vamos a leerlo en las Escrituras. Voy a leer 3 pasajes que reflejan esto. Mire lo que dice Génesis capítulo 2 verso 17. Ahí va a aparecer en su pantalla. Dice así. Dice, está hablando Dios a Adán. Usted sabe que al principio, cuando Dios los creó, Dios creó a Adán y lo puso en un mundo perfecto, en un paraíso. No había maldad, no había sufrimiento. Todo lo que era disfrutar de la vida que Dios le estaba dando y hacer las responsabilidades que Dios les dio. Pero Dios le da una advertencia a Adán y le dice en Génesis 2:17, dice así: mas del árbol, puedes comer de todos los árboles, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y lea esto que viene conmigo: porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Palabra de Dios. El día que comieres de ese árbol, ciertamente que iba a entrar la muerte. Adán escuchó la orden de Dios. Eva también lo escuchó, porque Adán le habló de la orden de Dios. Sin embargo, ellos decidieron comer del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Conocemos la historia, no me voy a quedar mucho en los detalles. ¿Y qué es lo que pasó? Que en ese momento en que dejaron de escuchar la voz de Dios y comieron del fruto de este árbol, ¿qué ocurrió? ¿Qué cree que ocurrió? ¿Perdón? Conocieron el pecado. ¿Pero qué les dijo Dios que iba a pasar cuando comieran de ahí? Iban a morir. ¿Y qué es lo que pasó? Que murieron. En un sentido espiritual primero, porque quedaron apartados de la vida que Dios tiene. Pero a partir de ese momento entró en el hombre esta corrupción en su cuerpo, que lo iba a llevar a tarde o temprano en su vida. Se iban a acabar sus días, y el Señor le dice en otro pasaje que vamos a ver aquí, que iba a volver al polvo por causa de su pecado. De hecho, mis hermanos, después de pecar, Dios dice que había un árbol de la vida, y Dios dice: hey,
quita el árbol de la vida, no dejes que tomen de él porque ahora han pecado, no sea que extiendan su mano y coman del árbol de la vida y vivan para siempre. De alguna manera ese árbol iba a permitir que los hombres tuviéramos vida continua, sin enfermedades, sin muerte, sin dolor. Dios así había diseñado la vida, pero el hombre escogió la muerte y tal cual las palabras de Dios, la muerte entró. Y a partir de ahí, todos los seres humanos que hemos nacido de Adán y Eva, tenemos una fecha de caducidad. Todos vamos a morir. Mire cómo lo dice Génesis 3:16. Dice, a la mujer dijo, ya después de haber pecado, y este es un castigo para la mujer y para el hombre, dice, a la mujer dijo, y mire las cosas fuertes que suenan aquí: multiplicaré en gran manera ¿qué? Los dolores. A partir de aquí empezaron los dolores en tus preñeces, con dolor otra vez. Estamos hablando de aflicción, sufrimiento. Con dolor darás a luz a los hijos. Mire, hasta la cosa más bella que Dios había creado, que era la procreación, el que pudieran tener hijos, ahora iba a estar manchado por el dolor. Con dolor, con gran dolor darás a luz los hijos. Y luego le dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aunque la frase es un poquito complicada, lo que está diciendo es que iba a haber conflicto en las relaciones entre hombre y mujer, ¿sí? De tal manera que el hombre iba a tomar un dominio sobre la mujer y la mujer iba a querer controlar al hombre. Esto comenzó desde el principio, desde el Génesis. Empezó problemas en el vientre al tener un bebé. Empezaron problemas en las relaciones humanas. Ahí comenzó todo. Verso 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él. Escuche lo que ocurrió también aquí en el Génesis. Maldita será ¿qué? La tierra por tu causa. O sea, no fue algo que Dios lo diseñó así. Dios había diseñado la tierra perfecta, pero a raíz del pecado, Dios maldice la tierra por causa del pecado del hombre. Y otra vez se menciona esta palabra que a nadie nos gusta: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Déjame decirle algo: el trabajo no es una maldición de Dios. El trabajo es una bendición de Dios para los hombres. Lo que ocurrió en la caída es que Dios maldijo la manera en la que el trabajo se iba a desarrollar. Ahora la tierra iba a causar dolor para trabajarla. Por eso es tan difícil el trabajo, ¿sí? Por eso se complica tanto y todos decimos, ¿cómo quisiera no tener que trabajar y jubilarme a los 30? ¿Verdad? Pero no es porque el trabajo sea una maldición. Es porque Dios maldijo por el pecado del hombre. ¿Qué maldijo? La tierra. Continuamos. Dice, con dolor comerás de ella. 18, espinos y cardos te producirá. ¿A qué te suena espinos y cardos? Dolor al trabajar. Cuando estés trabajando en la tierra te vas a topar con dificultades. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Miren, hermanos, yo sé que la tierra en la actualidad produce tanto fruto que sostiene a miles de millones de personas, ¿sí? Pero imagínense cómo Dios había diseñado la tierra en el principio, antes de que estuviera maldita. Era rica la tierra en fruto, iba a producir para el hombre todos los frutos que el hombre y la humanidad necesitara. Pero aquí la tierra quedó maldita. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y mire, eso es parte de la maldición, porque de ella fuiste tomado, pues, ¿qué dice? Polvo eres y al polvo volverás. Entró la muerte, entró el dolor, entró el trabajo difícil, el trabajo duro, el trabajo que causa aflicción. Entraron problemas en las relaciones personales, entró dolor en el alma porque el hombre quedó separado de Dios, que es la vida. Eso fue lo más grave. Y este mundo se llenó de aflicciones, de dolor. No estoy diciendo que no quedó nada bello. Por gracia de Dios, quedaron muchas cosas hermosas en su creación. Sin embargo, esto hermoso de la creación quedó mezclado con cosas que nos producen
dolor y sufrimos prácticamente hasta en los días más buenos. ¿A poco no? Hasta en los días mejores hay algo que te trata de robar la paz. Hay algo que, un conflicto, una discusión, y vas bien tranquilo, y vas manejando y te peleas con alguien. Todo este tipo de cosas. Vivimos en un mundo de aflicciones. Romanos 8:20, voy a acelerar un poquito el paso, dice así: contra su propia voluntad, y aquí está hablando de la creación como si fuera una persona. Mire lo que dice aquí: contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta ¿a qué? A la maldición de Dios. ¿Toda la qué? La creación. Todo el mundo, todo lo que existe quedó sujeto a la maldición de Dios. No porque la creación quisiera, sino porque Adán y Eva le dieron entrada a toda esta maldad. Sin embargo, dice Romanos, empieza a dar atisbos de esperanza, que ahorita vamos a verla. No crea que este mensaje es un mensaje pesimista. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada ¿de qué? De la muerte y la descomposición. Y dice la gente: oye, ¿por qué está habiendo tantos problemas con el clima? ¿Y por qué está habiendo tantas afectaciones y huracanes cada vez más grandes? Y están habiendo tornados y la creación se está dañando. Nosotros, dice la ciencia, que el hombre la está destruyendo. Creo que tienen razón. Pero ¿sabes dónde comenzó todo? No empezó con el uso de la tecnología. Comenzó en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, y después toda la humanidad siguió sus mismos pasos. Por eso la creación está colapsando. La gente apenas se está dando cuenta ahorita por la ciencia, pero esto tiene desde que el mundo comenzó y el hombre pecó. Fíjese lo que dice. Dice: la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Ahorita vamos a hablar de eso. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación, ¿qué dice? Gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Las mujeres son las que más saben de esto. El dolor más fuerte quizá que puedan experimentar físico puede ser en algún momento en el nacimiento, en el parto. Y el Señor está comparando, a través del apóstol Pablo, está comparando el dolor y la aflicción que hay en la creación con el dolor que tiene una mujer cuando está dando a luz. Esa es la realidad en la que vivimos. Parte, no toda. Ahí empezamos. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Te parece injusto el mundo? Sí, se llenó de injusticia, se llenó de maldad, se llenó de corrupción. Hay niveles de maldad. No estoy diciendo que todas las personas tienen el mismo grado de maldad, pero la Biblia nos enseña que todos nos desviamos y todos nos llenamos de algo de corrupción. Y el mundo está lleno no solo de dolor en la creación, sino dolor en las relaciones personales, porque el mundo se llenó de injusticia, se llenó de maldad. El pecado dio entrada a la muerte. Hermanos, con esta entrada del pecado vino la muerte, pero también sabe que vino algo que no nos gusta nada. Vinieron las enfermedades. Ya si no la atinaban, no sé cómo le hacíamos, ¿verdad? Vino la muerte, vinieron las enfermedades. Vino el trabajo difícil y cansado. Se fracturaron las relaciones, se hicieron complicadas y dañinas, y aún se complicaron las relaciones, no solo persona a persona, sino las relaciones sociales entre las naciones. Vinieron las guerras, viene de la maldad del corazón del hombre, de ahí viene todas las aflicciones. Todo viene de cuando entró el pecado y causó que la creación quedara sujeta a maldición, quedara en deterioro, quedara en descomposición, y el corazón del hombre con ello. ¿Sí? Y el hombre quedó apartado de Dios. Ahora, mis hermanos, solamente quiero enfatizar algo importante, porque es cierto que vivimos en un mundo injusto, es cierto, y podemos quejarnos de injusticias, pero nunca podemos quejarnos de que Dios ha sido injusto. Porque si bien Adán y Eva abrieron la puerta al pecado y a la maldad, el hombre por 1000 generaciones se ha encargado de mantenerla
abierta con nuestros propios pecados. Así que nadie podemos decirle a Dios: oye Dios, eres injusto en que este mundo sea difícil. No, Dios no es injusto. Dios les dijo: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y no solo lo hicieron ellos, sino que todos en la historia de la humanidad lo hemos seguido repitiendo. Hermano, no quiero decir que no hay injusticias en este mundo. Para cada uno de nosotros puede haber injusticias, pero jamás podremos acusar a Dios de injusticia, porque Él dio la advertencia y dio la oportunidad de que el hombre escogiera la vida. Escuché a un pastor decir una frase que no les va a gustar a muchos y es algo fuerte, pero decía un pastor que se llama Will Graham. Decía: deja de quejarte. Si la vida fuera justa, realmente todos estaríamos clavados a una cruz. ¿Está fuerte la frase? Es cierto, alguien me hizo una injusticia, no merecía lo que me hicieron, pero yo no me puedo quejar con el Señor, porque delante de Dios todos estamos condenados por nuestro pecado. Y si Dios hiciera la vida justa, el lugar que nos tocaría a todos nosotros sería la cruz. No me voy a quedar mucho aquí, no me quiero meter en problemas. Esa es parte, no es toda la realidad. Esto es parte de la realidad. Debemos entonces deprimirnos o afligirnos. No, hombre, el pastor nos estuvo hablando, todo está caído, todo está mal en este mundo, todo es dolor y aflicción. Bueno, el Señor Jesús también habló de esto. Juan 16, verso 33, cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, al momento de gran aflicción en su vida, y también para los discípulos, Jesús les dice estas palabras que deben de resonar en nuestra mente y en nuestro corazón toda nuestra vida. Dice Juan 16, 33, Jesús hablando, dice a los discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Primera cosa que veo en el pasaje: Cristo Jesús quiere que los que creen en Él tengan paz. No quiere que estemos en aflicción, aunque estamos en un mundo de aflicción. Dice: les he hablado estas cosas para que en mí, Jesús dice, en mí puedan tener paz. Dice: en el mundo, y da una afirmación contundente para toda la humanidad y aún para los creyentes. Los creyentes no estamos exentos de esto. Dice: en el mundo tendréis aflicción. Palabras de Jesucristo. ¿Cómo? A ver, Señor, me está diciendo, me hablaste de esas cosas para que pueda tener paz en ti, pero a la vez hay en el mundo aflicción. ¿Se puede estar en paz en medio de la aflicción? Difícil pregunta, pero según Jesucristo está diciendo que sí. Por eso habló las cosas que habló. Una pista: si quieres encontrar la paz verdadera, tienes que escuchar las palabras de Cristo. Porque Él les dijo: yo les dije estas cosas para que tengan paz. Tenemos que llenarnos de las palabras de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero aquí va el otro mundo, la otra realidad. Dice: pero confiad. Jesucristo les dice: pero confiad, porque yo he, ¿qué dice? Vencido al mundo. Mis hermanos, el primer punto que mencioné no es toda la realidad de nuestra vida. Así comenzó toda la humanidad en deterioro, pero afortunadamente, por la gracia de Dios, desde el principio Dios puso un plan en marcha para rescatar a los hombres de este mundo de maldad y renovar y restaurar la vida como Él había diseñado en un principio. Y eso es por la gracia de Dios. Y desde que entró el pecado, en Génesis capítulo 2, en Génesis capítulo 3, se dan los primeros destellos de la salvación que iba a venir para el hombre. No me voy a meter en esos detalles, pero después lo platicaremos. Desde el Génesis, Dios dice: tengo un plan para rescatarlos. Así que nuestra realidad, nuestro mundo, no solo es este en el que vivimos. Jesucristo dijo: yo les hablé esto, esta es parte de la realidad, pero la otra realidad es que yo he vencido al mundo, y es por eso que ustedes van a poder encontrar paz en mi nombre. El segundo punto que quiero mencionar está basado en eso que acabo de decir. La obra de Jesús inauguró una nueva, ¿qué dice ahí? Una nueva realidad.
Pero debemos entender aún en esta nueva realidad que su consumación plena aún está por venir. Está medio complejo, ¿verdad? La venida de Cristo y la obra de Jesús dieron el comienzo de una nueva realidad. No la realidad de la que le estaba hablando del mundo caído. El Señor vino a traer el comienzo de una nueva realidad para los que en Él crean. Pero es una realidad que aunque Él completó la obra en la cruz, pero esa realidad aplicada a nuestra vida, vamos a ver partes en esta vida, pero se va a ver completa hasta el final de los tiempos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Creo que lo vamos a ir entendiendo un poquito más durante este punto. Los teólogos han definido esto que yo estoy diciendo con la siguiente expresión. A mí me ha gustado mucho y espero que sea clara y sencilla para todos. Los teólogos, con respecto a esto de que Jesús inauguró, pero todavía no se ha completado, los teólogos dicen la siguiente frase: los creyentes vivimos en el ya, pero todavía no. ¿Se entiende esto o no? Ahorita lo vamos a mostrar con ejemplos, pero esta es la frase, medítela. Dice, los creyentes ahorita en este tiempo después de Cristo para acá, los que creen en Jesús, vivimos en el ya. Ya está la obra de Cristo a nuestras vidas, a nuestro favor. Ya vivimos en este tiempo, pero todavía no por completo. ¿Está fácil? Está difícil, yo no siento que me respondan muy bien. Vamos a demostrarlo con algunos ejemplos. ¿Le parece bien? ¿Qué significa vivir entre el ya y el todavía no? Significa vivir entre lo que Jesús dijo que ya es una realidad. Hay cosas que Jesús dijo que están operando en nuestras vidas a partir del momento en que creemos en Jesús. Significa vivir en ese punto y entre lo que todavía no ocurre, pero que Jesús prometió iba a ocurrir con certeza. ¿Sí se entendió un poquito mejor? O sea, vivimos en la obra que Jesús ya completó para nosotros, y de ahí estamos recibiendo cosas en esta realidad, pero hay cosas que Jesús dijo que van a venir, que todavía no se han cumplido para nuestra vida. Y mientras no entendamos esta parte del ya y el todavía no, vamos a sentirnos bastante frustrados. Porque vamos a ver que a veces estamos pensando que Dios va a hacer las cosas de una manera, con una fe muy positiva, pero sin contenido, porque Jesús no dijo que eran para este tiempo, sino que eran para el tiempo que viene. Porque estamos en el ya, pero todavía no. ¿Ok? Vamos a poner algunos ejemplos. Ejemplo número 1 que voy a mencionar. Jesús venció a Satanás. ¿Cuándo venció Jesucristo a Satanás? En la cruz del Calvario. ¿Sí? Dice que Él despojó a los principados y a las potestades espirituales, triunfando sobre ellos y exhibiéndolos públicamente en la cruz del Calvario. Entonces Satanás, en un sentido, ya está vencido por Cristo. De hecho, el pasaje que leímos de las aflicciones, Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Satanás está vencido ya. Mejor aún, dijo a los creyentes, a los que creen en Él, que en Jesucristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos salvó. Ahora, esa es una realidad. Pero la otra realidad es que soberanamente, como una decisión de Dios, Dios le ha permitido a Satanás seguir operando en nuestro mundo hasta el tiempo que Dios le diga: hasta aquí llegaste. Pero en este tiempo de la historia, Satanás en un sentido está vencido, pero en otro sentido Dios le ha permitido que siga operando en el ya, pero todavía no. Vamos a demostrarlo con la palabra de Dios. Hebreos 2:14 dice así. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y luego va a hablar de Jesús, Jesús también participó de lo mismo. Y escuche lo que dice aquí: para destruir por medio de la muerte, o sea, cuando murió en la cruz del Calvario, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Jesucristo ya venció al diablo. Pero si vamos al mismo Nuevo Testamento, en esta época Juan hablando y dice Juan 5:19,
Sabemos que somos de Dios. Hermano, ¿usted es de Cristo? Si usted ha creído en el Señor, usted es de Dios. Entonces dice, sabemos que somos de Dios, pero también sabemos que el mundo entero está... Oye, ¿cómo está esto? Fue vencido, pero al mismo tiempo Dios le está permitiendo. En el momento en que Dios diga se acabó, Satanás no va a poder hacer nada en contra de nosotros y nada en contra de nadie, porque Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Pero le ha estado dando oportunidad para que siga operando en este mundo. Claro, los creyentes ya no somos sus súbditos. Él no debe reinar en nuestras vidas, ¿sí? Pero Él sigue operando en nuestro mundo. Volvemos a la realidad primera. Estamos en un mundo caído donde Satanás está metiendo la pata para dañar a las personas y para hacer que todo el mundo esté mal. Hay muchos pasajes más para demostrarlos, no tengo el tiempo para hacerlo, pero Satanás está operando en este mundo. En la Biblia, en otro pasaje en Efesios dice que Él es el príncipe de la potestad del aire que hoy opera en los hijos de desobediencia. Es decir, los que no han querido obedecer a Cristo están siendo guiados hoy, en el tiempo presente, están siendo guiados por Satanás para obrar maldad en nuestro mundo. Segundo, ya, pero todavía no. Voy a mencionar algunos. Segundo, ya, pero todavía no. Jesús venció a la muerte y nos dio vida eterna. ¿Está de acuerdo con eso? Jesús venció a la muerte y nos dio vida eterna. Aún así, este cuerpo está muriendo. Oye, Señor, la muerte entró en el Génesis por el pecado. Tú viniste y dijiste que el que creyera en ti, no dijiste que tendrá vida eterna en el futuro, dijiste que tiene vida eterna. Pero a la vez, este cuerpo sigue muriendo. Y los que estamos, todos los que estemos aquí, si no nos toca la venida de Cristo, todos moriremos. De alguna u otra manera, o nos enfermaremos, o ocurrirá un accidente, o nuestro cuerpo se irá deteriorando ya de viejos. Y este cuerpo está en la corrupción del inicio. Pero las palabras de Jesús son una realidad, son ciertas. El que cree en Jesucristo tiene el día de hoy vida eterna. Lo que va a pasar es solamente este cuerpo. Pero el alma Dios le ha dado vida y le dará un cuerpo transformado. Pero esto no ocurre en este momento. Todavía no ocurre, ocurrirá en el fin de los tiempos cuando Cristo venga. ¿Se entiende esto, hermanos? Entonces, cuando alguien no entiende esta parte, alguien podría decir, ¿por qué me cayó una enfermedad? No se suponía que si me acercaba al Señor, solamente que tuviera fe y nada malo me iba a pasar. Sí, pero el Señor prometió la renovación de nuestros cuerpos por completo en la eternidad, no en esta vida. Aún el Señor haya hecho milagros de sanidad en nuestro mundo, esas personas que fueron sanadas tarde o temprano volverán a enfermar y adivina a dónde irán, a la tumba también. ¿Se entiende o no se entiende? Y cuando alguien no entiende esta parte, no entiende que estamos en el ya, pero todavía no, hay una frustración con las enfermedades y hay una frustración con la muerte y le tenemos miedo a todo esto. Pero Jesús dijo, hey, yo les hablé de estos dos mundos, de estas dos realidades. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo ya vencí al mundo y mis palabras son verdaderas. Aunque todavía no ocurren, es como si ya hubieran ocurrido, porque son tan fieles sus palabras que las cumplirá. El que cree en Jesús tiene vida eterna hoy y pasará este cuerpo, pero el Señor le dará un nuevo cuerpo y vivirá eternamente con Cristo en una vida mucho mejor que esta, ya no en un mundo caído. Eso lo dice Primera de Corintios 15:54. Lo voy a leer rápidamente, aunque ya hablé de esto. Dice, y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, está hablando del futuro, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Está hablando de lo que va a pasar cuando esto
se acabe, esto va a morir. Y entonces esa victoria que el Señor tuvo sobre la muerte quedará completamente confirmada en todos aquellos que creemos en Él. Y estaremos con Él para vida eterna. Así que estamos en Él ya, pero todavía no todo se completa. Vamos con otro punto, ¿sí? En el ya, la obra de Jesucristo en la cruz nos libertó del pecado. La Biblia enseña que aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero cuando Jesucristo vino a este mundo y Él murió en la cruz, Él estaba muriendo por nuestros pecados, para lavarnos de nuestros pecados, quitar la culpa de nuestros pecados y darnos vida nueva. El que cree en Jesucristo, sus pecados le han sido perdonados y le han sido lavados como si nunca los hubiera cometido. Esa es una realidad. Ahí vivimos, en el ya. Y Jesús nos santificó delante de Dios. Por la sangre de Jesucristo nosotros podemos decir delante de Dios, venir con confianza ante un Dios santo y no tener temor de que nuestro pecado nos esté manchando, porque Cristo Jesús me lavó de mis pecados, de todos los que iba a cometer en mi vida. Eso es lo que el Señor hizo conmigo. Y yo llego con Jesucristo, no con orgullo, llego con humildad, llego con el Padre. Le digo, Señor, estoy en tu presencia porque tú me permites estar limpio para estar contigo. De otro modo imposible acercarme a la santidad de Dios. Podemos en el ya. Estamos limpios, estamos lavados, estamos santificados. Pero en otro sentido, el pecado sigue como, voy a utilizar una analogía, como todavía nuestro cuerpo tratando de recuperar el control. Tenemos una posición delante de Dios limpia, perfecta, pero hay una condición en nuestro día a día en que el pecado trata de asomar y trata de dominarnos. Y lo que el creyente tiene es que ha emprendido una lucha en contra del pecado, una guerra en contra del pecado, y el pecado no le dominará más si permanece en Cristo. Pero el pecado sigue ahí, ¿sabes hasta cuándo? Hasta la muerte, y que Cristo Jesús nos dé un cuerpo glorificado, y entonces ahí se habrá acabado en nuestras vidas la promesa que el Señor ganó en la cruz por completo. Ya no habrá pecado en nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Romanos 6:18 dice así, palabras claras. Ahora, no en el futuro, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Palabras de Dios a través del apóstol Pablo. Ahora eres ¿qué? Libre de la esclavitud del pecado. Ahora eres libre de la esclavitud del pecado. Ahora viene primera de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿De cuándo está hablando? ¿Del presente? ¿No está hablando de cuándo? Cuando le veamos. Cuando le veamos, entonces seremos semejantes a Él. Ahorita, en nuestra condición el día a día, el pecado sigue asomando y sigue tratando de desorientar, de destruir nuestra vida y de llevarnos por caminos chuecos. Ahí está el pecado y tenemos que hacerle guerra al pecado. Entonces estamos en el ya soy limpio delante de Dios, ya tengo vida eterna porque Cristo Jesús lavó mis pecados, pero a la vez en el día de hoy tengo que seguir luchando día a día contra el pecado. ¿Se entiende bien esto o no? Miren, hay una analogía que utilizó un pastor que me gustó muchísimo. Dice que en la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el día exacto fue el 23 de febrero de 1945, hay una foto muy famosa en la que el ejército estadounidense llegan a una isla que se llama Iwo Jima. Llegan ahí y hay una foto famosísima porque los soldados americanos toman la bandera y están 6 soldados poniéndola en la cima de la isla, colocándola en señal de triunfo, y efectivamente estaban ganando, ¿sí? Y la colocan ahí, ponen la bandera y toman la foto, y ganó los premios Pulitzer y no sé qué más cosas. Es una foto impresionante. Ya habían
ganado. Pero ese mismo día, el 23 de febrero de 1945, todavía había soldados enemigos japoneses escondidos en esa isla, en cuevas. Ya habían ganado, pero todavía estaba el enemigo presente. ¿Se entiende o no se entiende? Es una analogía de lo que ocurre en nuestra vida, solamente para poder entenderlo un poquito más. El Señor Jesucristo ya nos dio la victoria, ya puso la bandera de la ciudadanía celestial que nos ha lavado y nos ha limpiado. El Señor ya nos tomó como suyos, pero todavía hay residuos que van a tratar del pecado, que van a tratar de dominarte. El ya, pero todavía no. Vamos con uno más. El ya, el reino de Dios vino cuando Jesús llegó a este mundo. Ahí llegó el reino de Dios. Pero a su vez, el reino de Dios vendrá en plenitud en el futuro, cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Mire cómo lo dice la palabra de Dios. Predicación de Jesucristo cuando comenzó predicando, Mateo 4:17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo que se acercó el reino de Dios a nosotros? Bueno, porque Jesucristo viene y Él es el rey del reino de los cielos. Y cuando Él vino a este mundo, ¿se acercó qué? El reino, porque llegó Él, rey. Y cuando murió en la cruz y resucitó, es cuando dice estas palabras: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Es decir, yo tengo toda la autoridad en el universo de Dios. Yo la tengo, toda la autoridad. ¿Cómo se le llama a quien tiene toda la autoridad? ¿Cómo se le llama? Dígalo fuerte. Rey. No cualquier rey. Rey de reyes y Señor de señores. Como cuando Cristo venga, traerá escrito en Él: Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. En un sentido, en el ya, Jesucristo es el Rey. El reino de Dios se acercó a nuestra vida. Pero en otro sentido, aunque Él sigue siendo el Rey, alguien podría decir: si Jesús es Rey, ¿por qué todavía hay gente mala? ¿No dice la palabra de Dios que Él va a gobernar con justicia y que cuando Él gobierne no habrá maldad y que no habrá quien haga daño a otras personas? Porque el Rey de justicia, con todo su poder, ya no es como un político que no tiene poder como el Señor sí lo tiene. Él va a estar reinando. ¿Quién podrá hacer maldad si Jesucristo está reinando aquí? Entonces alguien dice: bueno, ¿sí reina o no reina? De hecho, esa fue la pregunta que tenían los discípulos. Los discípulos de Jesucristo, los 12 que anduvieron con Él, aún Juan el Bautista, ellos tenían entendidos que cuando llegara el Mesías, todos los malos iban a ser arrojados y echados fuera y quemados. Esa es la perspectiva que tenían del Antiguo Testamento. Entonces, escuchan las palabras de Juan el Bautista, a ver si se acuerdan de esas palabras, cuando empieza a anunciar la venida del Mesías, que Jesús iba a venir a ser bautizado. Él dice: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto va a ser quitado y va a ser arrojado y echado al fuego, y va a haber lloro y crujir de dientes. ¿Se acuerdan de esas palabras de Juan? Está conectada la venida del Mesías con que los malos se iban a acabar. Déjame le cuento un poquito más. Entonces Juan el Bautista, predicando el reino de Dios y en su rectitud que tenía, vio a un rey que estaba cometiendo una injusticia casándose con la esposa de su hermano, aún su hermano en vida, y él casándose con ella. Era terrible lo que estaba haciendo. Y Juan el Bautista le habla directo. Y entonces este hombre, este rey, lo encarcela. Y cuando Juan está encarcelado, le manda a decir a Jesús con los discípulos de Juan, aquel que había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo dijo él, sabiendo que Jesús era el Mesías. Ahora está en la cárcel, confundido, porque dice: si el Mesías ya está aquí,
¿Por qué los malos están ganando? ¿Por qué yo estoy en la cárcel? Y le manda a decir a Jesús con sus discípulos y dice: hey, vayan con Jesús y pregúntenles si Él es el que había de venir o esperamos que a otro. ¿Por qué? Porque Él entendía que si el Mesías ya estaba aquí, los malos ya no iban a estar. Pero en la parábola del trigo y la cizaña, Jesús le revela un misterio a sus discípulos y les dice que en el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la semilla y creció el trigo, pero vino el enemigo y sembró también mala semilla y creció el trigo y la cizaña. Y dice que enviaron hasta el final de los tiempos a los ángeles para que recogieran y separaran el trigo de la cizaña. Porque alguien decía: ¿por qué no lo separamos de ahorita? Y dice: no sea que nos llevemos al trigo cuando queremos quitar la cizaña para quemarla. Entonces vamos a esperar ¿hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos. Jesús está revelando un misterio ahí. Los discípulos le preguntan: explícanos la parábola. Dice: el que sembró es el Hijo del Hombre, es Jesús. Él sembró el trigo y el enemigo es el maligno. Vino a sembrar la cizaña. Y los segadores son los ángeles que en el final de los tiempos vendrán a quitar la cizaña. ¿Hasta cuándo? Yo espero que esto esté quedando. Voy a tratar de aclararlo. Jesús es rey, pero en su soberana voluntad Él nos dijo un misterio: que hasta su segunda venida el mundo sería librado de aquellos que están haciendo maldad, que no son de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta su segunda venida. Y alguien dice: pero ¿por qué Dios no hace nada ahorita por tanta gente mala y tantos conflictos que hay, tanta gente que comete maldades y todo esto? El Señor está permitiendo en su soberanía que esto ocurra así. Hasta en el ya, Él es el rey, Él está gobernando, pero Él lo decidió así, que hasta el final de los tiempos es cuando la maldad va a ser quitada. Y entonces en este mundo va a haber paz. Dice la palabra de Dios que todas las armas van a ser transformadas en asadones, en herramientas para trabajar la tierra, porque ya no va a haber mal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vivimos, ¿cuál es nuestra realidad? En un mundo caído, donde Jesús ya vino, nos trajo vida eterna, nos trajo salvación, nos trajo el perdón de pecados. Él viene y está reinando sobre sus hijos, y sus hijos obedecemos su palabra, y hay miles de millones de creyentes en el mundo que están bajo el reinado de Jesucristo, pero por decisión de Él. Él no ha quitado la muerte, el sufrimiento, no ha quitado a Satanás haciendo de las suyas en este mundo caído. Toda esa realidad también está presente. Estamos entre dos mundos: uno caído con toda su maldad y uno que Cristo ya inauguró y está ya operando nuestra vida, pero que va a tener cumplimiento completo hasta el final. Esa es nuestra realidad. Y alguien puede decir: bueno, ¿y para qué me estás diciendo todo esto? Bueno, porque eso debería llevarnos a tener una actitud correcta a la hora de enfrentar la vida. Mis hermanos, nosotros no venimos a predicar que si vienes a Cristo vas a ser prosperado económicamente, todo te va a ir bien, tus negocios van a avanzar y no vas a tener ninguna aflicción, y van a derramarse todas las bendiciones monetarias de los cielos sobre tu vida, y tu cartera va a crecer, y entre más des, más vas a tener, y más como un negocio, y que es como el banco, y lo siembras y luego vas a recibir más. Nosotros no venimos a comunicar ese mensaje. No estoy diciendo que las riquezas en sí mismas sean malas. Habrá quien pueda trabajar y recibir mucho por gracia de Dios, pero en este mundo hay aflicciones.
No venimos a decirle a la gente, si vienes a Cristo no habrá enfermedades. No te preocupes, vienes a Cristo, siempre, cualquier vez que te enfermes, oramos por ti, inmediatamente vas a sanar. Mis hermanos, no estoy en contra de las sanidades milagrosas. En la Biblia están registradas y creo que siguen operando el día de hoy. Pero aún las sanidades que Dios hace están sujetos al gobierno de Dios y a su soberanía. No podemos pensar que porque somos de Cristo, siempre que oremos por alguien va a sanar inmediatamente. Si el Señor quiere, sanará, porque Él es el Rey. Podemos orar, debemos orar con fe, debemos hacerlo. Debemos pedir por nuestros trabajos, por nuestros negocios, por las personas que se enferman. Debemos orar por todas estas cosas. El Señor nos enseñó a orar por esto, pero entendiendo que el enfoque de la vida no es aquí, sino lo que sigue. No son las riquezas aquí, sino los tesoros en los cielos. No es una salud perfecta aquí porque tarde o temprano moriremos, sino una vida eterna donde ya no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. ¿Se está entendiendo lo que trato de decir? Debemos tener fe, pero según la palabra de Dios. Mi hermano, si usted cae en una enfermedad, ¿puede clamar a Cristo por sanidad? Amén. ¿Puede hablar a los ancianos de la iglesia a que vengan a orar por usted? Según la palabra de Dios, sí. ¿Puede esperar un milagro? Amén. Pero si no ocurriera, eso no quiere decir que el Señor no gobierna, que el Señor no le ama, que el Señor lo ha desechado. No quiere decir eso. No se desanime. La enfermedad vino no porque Dios le quiera traer mal. Estamos en un mundo caído. Y tarde o temprano alguna enfermedad nos va a llevar, según la soberanía de nuestro buen Dios. ¿Sí? No quiero caer en una contradicción. No quiero que usted piense que no podemos tener fe en esta vida. Claro que podemos creer en las palabras de Dios, pero entendiendo el tiempo en el que estamos viviendo. Que Jesús dijo, no les dijo, no se preocupen, en este mundo no van a sufrir nada. Les dijo, va a haber aflicción, pero en esa aflicción pueden tener paz en mi nombre. Confíen en mí, yo vencí al mundo. El Señor dijo que Él proveerá para sus hijos para que no les falte alimento. Eso lo dijo el Señor. Que Él cuida de las aves, cuida también de nosotros. Esas son palabras del Señor. ¿Podemos confiar en eso? Claro que podemos confiar en eso, siempre entendiendo el tiempo que vivimos. Así que voy a terminar con esta sección. ¿Cómo se vive en el ya, pero todavía no? Ya expliqué lo que es. Ya expliqué algunas de las condiciones, quizá no todas las cosas que no han ocurrido. Por ejemplo, una así breve es que podemos conocer a Dios, a Jesucristo, en parte, en la palabra, podemos verlo y puede manifestarse en nuestra vida, pero hasta la eternidad lo veremos tal cual es. Esa es otra, ya, pero todavía no, y muchas otras realidades. ¿Cómo se vive aquí? ¿Cómo se vive en este ya, pero todavía no? Voy a mencionar algunos puntos importantes. Primero, se vive conscientes. Necesitamos estar conscientes de la realidad que vivimos. Si ignoramos esa realidad, va a traer grandes fracasos y frustraciones a nuestra vida. Eso es lo primero que quiero mencionar. Si usted no es consciente del mundo en el que estamos viviendo y de que todavía las cosas no han sido consumadas por completo, las cosas que Cristo trajo a nuestras vidas, usted va a vivir siempre frustrado. Y algunas personas, miren, cuando les han prometido ninguna enfermedad en Cristo y cosas así, y luego viene una enfermedad grave, y luego a veces pasa que alguna persona muere, ¿sabe qué pasa con la familia que se había acercado a Dios a través de esa falsa enseñanza? Se decepcionan de Dios. Dicen, no, pues esto no es cierto, no es verdad. Pero no era lo que la palabra de Dios decía. Era una fe hueca. No tenía la palabra de Dios de respaldo. Entonces, ¿cómo se vive? Se vive conscientes de la realidad en que vivimos. Se vive disfrutando las bendiciones.
Conscientes, pero también disfrutando las bendiciones que Dios nos permite vivir aquí y ahora, y también confiando en sus promesas para nuestra vida de este lado de la eternidad. Mire, otra vez quiero decirlo, esto no es un mensaje pesimista, hay que estar conscientes, pero usted puede disfrutar de todas las bendiciones que Dios ya le ha dado aquí y ahora. El Señor nos ha dado vida nueva. El Señor ha quebrantado el poder del pecado que nos dominaba y nos esclavizaba. Ahora usted puede caminar venciendo al pecado, victorioso en su vida. Puede caminar así, aunque luchando, pero en victoria. El Señor nos ha permitido, por la limpieza que ha hecho en nuestras vidas, que podemos ir a nuestra habitación, cerrar la puerta de nuestro cuarto, ponernos de rodillas y en ese momento estar entrando delante del trono de Dios, de la gracia. Es una bendición enorme. Podemos hablarle al Rey de Reyes, Señores de Señores, porque Él ya nos lavó. Es una realidad hoy. Podemos descansar en su poder y control sobre nuestra vida, porque si Él resucitó, eso es una prueba de que nosotros también, si morimos, resucitaremos. Es algo que podemos disfrutar aquí y ahora. La Biblia dice que Jesús venció la muerte para que aquellos que estaban esclavos por temor a la muerte ya no vivieran atemorizados de me voy a morir. Es una bendición actual hoy, en tiempo presente. Y no me puedo quedar describiendo todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Usted tiene que tener una fe basada en la palabra. Vaya, la Biblia está llena de cosas que Dios tiene para el ahora, aquí ahora que Dios está obrando en nuestras vidas. He sido testigo en mi propia vida de la provisión sobrenatural que Dios ha hecho no una vez, cientos de veces en mi vida. Y en la vida de mi papá lo he visto. He visto esas maravillas de Dios cuando hay situaciones, aflicciones económicas con cantidades exactas. He visto el obrar de Dios. Así que disfrutemos de todo lo que Dios ya nos ha dado aquí y ahora. ¿Sí? ¿Cómo se vive? Conscientes, disfrutando de las bendiciones de Dios. Voy a mencionar una más. Enfrentando el sufrimiento con fe y esperanza. Miren, esto me encanta y se me hace muy importante en ese punto. Pido mucho su atención. Enfrentando el sufrimiento con fe y esperanza. Mire lo que dice Romanos 8:18, que al principio empezamos leyendo este pasaje. Mire lo que dice este texto. Dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es que nada, ¿lo tienen en sus pantallas o no? Nada comparado con ¿qué? Con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación, ya lo leímos hace ratito, espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, mira la creación, con gran esperanza. La creación espera el día en que ¿qué? ¿Será qué? Liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Miren, cuando vemos el sufrimiento ahorita, si entendemos lo que viene, podemos sufrir con esperanza. Podemos decir, esto solamente va a ser un tiempo corto. Este sufrimiento solamente será un periodo de tiempo breve, pero viene un periodo en la que la creación y la manifestación de la gloria de los hijos de Dios va a ocurrir. Verso 22, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación, el pasaje que leímos, gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y mire la metáfora que me encanta, y esto es importantísimo. ¿Qué es lo único que sostiene a una mujer para soportar el dolor en el parto, que la mantiene firme y con esperanza? Ya se está imaginando cargar al bebé entre sus brazos.
Pablo no se equivocó de metáfora. Sí, la creación gime con dolores de parto porque está difícil esta vida. Y no solo la creación, dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes, ¿qué dice? También gemimos. Es decir, ¿por qué gemimos los creyentes? Porque hay aflicción. Pero gemimos como dolores de parto. El que cree en Cristo gime con esperanza de la gloria de Dios, de lo que va a ocurrir en el futuro, de la transformación que Dios le va a dar, del cielo nuevo y tierras nuevas que Dios va a generar, de toda la esperanza que hay adelante. Son una certeza. Dice, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Anhelamos. En el sufrimiento hoy, anhelamos. ¿Sabe qué, mis hermanos? Si aprendemos a sufrir en el día de hoy con esperanza, el sufrimiento lo podemos convertir en algo útil en nuestra vida. Lo voy a decir cómo. Cuando sufra cualquier aflicción, acuérdese que viene un día en el que no habrá aflicción ni sufrimiento, y anhele ese día. ¿Se entiende? Así como la mamá está anhelando ver a su bebé, es un día en que ya no va a estar ese sufrimiento, está anhelando verlo. Así anhele ver el día en que veamos al Señor Jesucristo y disfrutemos por completo de todas sus promesas. Porque viene ese día. El sufrimiento solo nos recuerda que aquí hay un mundo caído, pero hay un mundo donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Y mire, voy a brincar a ese pasaje, es el pasaje final, ahí en Apocalipsis 21:1. ¿Cómo enfrentamos esta vida? Lo último punto que iba a mencionar es anhelando esto que voy a decir. Miren lo que dice Apocalipsis 21:1. Dice, hablando del final, una visión del final de los tiempos. Dice Juan, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Mire, la estoy escribiendo con palabras poéticas, como una esposa hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está ¿dónde? Entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y mire esto, Dios, le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, Jesucristo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Eso es lo que viene. Sí, mundo caído. Sí, Jesucristo ha traído una nueva realidad que está llena de bendiciones para el hoy, pero también con promesas preciosas para la vida que viene. Así que en medio de la aflicción y en medio del sufrimiento y en medio de este mundo caído, no desmayemos. Vivamos viendo adelante, esperando
el día en que el Señor hará su morada entre su pueblo. Amén. Voy a invitarle a que nos pongamos un momentito de pie. Vamos a orar para pedirle al Señor Jesucristo que nos permita tener un claro entendimiento del tiempo en el que estamos viviendo, pero que nos llene de fe para ver su obra en el hoy y la obra que viene, ¿sí? El cumplimiento de la obra que viene. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por tan preciosas promesas, por tu palabra tan preciosa, Señor. Señor, yo quiero pedirte, Señor, por toda la iglesia, para que tú, Señor, nos traigas un claro entendimiento de tu palabra, para que nuestra fe pueda estar colocada con una base firme, Señor. Ayúdanos a entender el tiempo en que vivimos, Señor, y a poder verlo con fe según tu santa palabra. Sé que este mensaje apenas nos da una pauta para comenzar, pero te pido que toda la iglesia pueda adentrarse en tu palabra, Señor, y conocer lo mucho que tú nos has dado para vivir hoy, Señor, y para disfrutar de ti, Señor Jesucristo, pero que también nos des revelación para entender todo lo que viene en el futuro, Señor, y para que podamos caminar en esta vida que, aunque es difícil, podamos perseverar en la fe de Jesucristo. Ayúdanos a entender con claridad tu palabra y ayúdanos a estar firmes y un día, Señor, llegar a ver el cumplimiento de todas estas cosas en nuestra propia vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a la iglesia, Señor. Nos ponemos en tus manos. Amén. Gracias al Señor. Pueden tomar sus asientos. Dios los bendiga.